Dios inmolado en la cruz, mi Salvador y mi Rey. El gran Maestro es Cristo, el buen pastor es Jesús, el Hijo de Dios y el gran yo soy, el agua que sacia mi sed. Solo Cristo tiene palabras de vida eterna. Solo Cristo tiene palabras de vida eterna. Para el afligido, para el quebrantado, para todo aquel que quiera ser libre del pecado. Para el afligido, para el quebrantado, para todo aquel que quiera ser libre del pecado. Solo Cristo tiene palabras de vida eterna. Solo Cristo tiene palabras de vida eterna. Para el afligido, para el quebrantado, para todo aquel que quiera ser libre del pecado. Gloria a Dios, hermanos. Dios les bendiga a todos en esta tarde. ¿Se están gozando? Gloria a Dios, yo ya no. Me toca ahora hablar la palabra a mí. Dice la palabra del Señor, ¿verdad? Dijo Cristo, por tus palabras serás justificado o por tus palabras serás condenado. Así que pararse aquí no es cualquier cosa, ¿ok? Porque esto nos salva o nos condena, y esto es para todo pastor o todo predicador del Evangelio. Pero gloria a Dios, ¿verdad? Vamos a orar para que sea el Señor hablando, ¿verdad? Por medio de mí. Gracias a Jesucristo. Padre eterno, Dios todopoderoso, en el nombre de Jesucristo, primeramente, Señor, te damos gracias. Gloria, honra y honor, Señor, porque nos has permitido, Señor, estos 10 años, Señor, estar transmitiendo el mensaje del Evangelio y la palabra verdadera de Dios. Señor Jesucristo, te pedimos en esta hora, Señor, que te glorifiques, Señor. Derrama una fresca unción de tu Santo Espíritu sobre todos y cada uno de nosotros, mis hermanos y yo, Señor. Dale a mis hermanos, Señor, un corazón dispuesto, un oído dócil y una mente alerta, Señor, para escuchar tu santa palabra, para recibirla, para aceptarla, para guardarla y vivirla, Señor, en sus vidas y sus corazones. Padre, te pido, Señor, por mí, tu siervo, que me des a mí, Señor, palabra a la vida de mi boca, que sea palabra de Dios y no de hombre. Todo esto te lo pedimos en el poderoso nombre de Jesucristo, al cual sea la gloria y el imperio para siempre. Amén y amén. Gloria a Dios. A ver si me acompañan, hermanos. Vamos a ir a la escritura. Está en Daniel capítulo 3. Daniel capítulo 3, versículo 1 al 6. El libro del profeta Daniel, capítulo 3, 1. ¿Lo tienen? Dice así la palabra del Señor en nombre de Jesucristo. El rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro, cuya altura era de 60 codos y su anchura de 6 codos. La levantó en el campo de Dura, en la provincia de Babilonia, y envió el rey Nabucodonosor a que se reuniesen los sátrapas, los magistrados y capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernadores de las provincias, para que viniesen a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado. Fueron pues reunidos los sátrapas, magistrados, capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernadores de las provincias a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado. Y estaban en pie delante de la estatua que había levantado el rey Nabucodonosor. Y el pregonero anunciaba en alta voz: mándase a vosotros, oh pueblos, naciones y lenguas,
que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha levantado. Y cualquiera que no se postre y adore, inmediatamente será echado dentro de un horno de fuego ardiendo. Gloria a Dios. Quería ver si alguno se postraba, ¿verdad? Gracias, Jesucristo. Pueden tomar asiento, hermanos. Estamos viendo una historia muy grande acerca de algo que sucedió en Babilonia con el rey Nabucodonosor. Como ustedes saben, ¿verdad? Los que han leído o han escuchado la Biblia, la palabra de Dios, el pueblo de Israel fue llevado cautivo a Babilonia por causa del pecado, hermano. Por causa del pecado, el pueblo de Israel, el pueblo de Dios, el pueblo escogido, fue llevado cautivo, prisionero y esclavos al reino de los caldeos, al reino de Babilonia, donde el rey se llamaba Nabucodonosor. Y el rey había tomado algunos prisioneros, pero no los había hecho a todos esclavos. Había escogido a hombres sabios, a hombres inteligentes, a hombres dispuestos que tuvieran inteligencia para que le sirvieran en su reino como administradores de su reinado. Entonces el rey Nabucodonosor dice aquí en el libro del profeta Daniel, capítulo 3, que el rey Nabucodonosor, hombre malo, ¿verdad? Dice que mandó a edificar una estatua de oro, ¿verdad? Y él quería, dice, ¿verdad?, que esa estatua fuera adorada por todo el mundo, por toda la provincia de Babilonia y por todas las naciones que él gobernaba. Acuérdense que el imperio babilonio, así como el imperio romano tiempo después, gobernó toda aquella región del mundo, ¿verdad? Dice la palabra del Señor que él envió, ¿verdad?, por todos sus gobernantes, sus magistrados. Haga de cuenta y caso que, ¿verdad?, envió al Congreso, el Senado, el Pentágono, ¿verdad?, y la Corte Suprema de Justicia, y ordenó, ¿verdad?, que todos, ¿verdad?, fueran a la dedicación de la estatua, y que todo pueblo, nación y lengua, al sonido de la bocina y de todos los instrumentos musicales, dice, se postraran y adoraran inmediatamente la estatua que él había dado a construir. Y el que no adorara esa estatua, hermano, dice ahí la palabra de Dios, el que no adorara la estatua que el rey hizo, dice que iba a ser echado en un horno de fuego ardiente, ¿verdad? Vemos de que ese mismo acontecimiento es muy parecido, muy similar a un acontecimiento apocalíptico que vendrá pronto a este mundo, ¿verdad? En Apocalipsis capítulo 3 nos habla, ¿verdad?, de que ese famoso anticristo o la bestia, como se le conoce bíblicamente y se le va a conocer, ¿verdad?, cuando se manifieste, dice que él va a dar a hacer una imagen a su persona, a la bestia, y que va a obligar a todo el mundo, porque él va a gobernar el mundo, hermano, ¿verdad? En ese tiempo, él va a gobernar el mundo. Y dice que él va a hacer esa estatua y que va a ordenar que todo hombre, mujer, niño, anciano, todo el pueblo, lengua, nación, se postren y adoren esa imagen, ¿verdad? Y el que no la adorara va a ser muerto, ¿verdad? Eso es lo que dice Apocalipsis, ¿verdad? Y eso es algo muy parecido que estaba viviendo, ¿verdad?, esta gente en el tiempo del rey Nabucodonosor en Babilonia. Dice la palabra del Señor, ¿verdad?, de que en el versículo 7 nos dice de que sucedió, ¿verdad?, que cuando llegó el día de la dedicación, estaba ahí, ¿verdad?, el rey, ¿verdad?, y toda, ¿verdad?, su gabinete y toda su gente, ¿verdad?, que administraban y gobernaban con él. Y estaba todos los pueblos, naciones y lenguas que él había dominado, porque acuérdense que era un imperio y tenía todo el mundo bajo ese dominio, ¿verdad? Dice que cuando
cuando pasó, ¿verdad? La dedicación, entonces tuvieron los músicos tocando los instrumentos y dice que todo el mundo se postró y adoró, ¿verdad? Aquella estatua de oro que él había mandado a construir. Gloria a Jesucristo. Vemos de que eso va a pasar también un día futuro, ¿verdad? El que no adore la estatua de la bestia o del anticristo va a ser muerto, ¿verdad? Gloria al Señor Jesús. Y dice, ¿verdad? Que en el versículo 12 dice, ¿verdad? Que habían unos judíos varones que habían sido traídos cautivos de Babilonia, pero el rey los había puesto para administrar en su presencia, ¿verdad? Estos varones se llamaban Sadrach, Mesach y Abednego. Estos hombres eran hombres de Dios. Estos hombres eran temerosos de Dios y adoraban y alababan al mismo Dios que usted y yo adoramos hoy en día. Gloria al Señor Jesucristo. Ese mismo Dios que ellos adoraban es el mismo Dios que usted y yo adoramos. El Dios de Israel, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, el Dios de Elías, ¿verdad? El Dios eterno que hizo los cielos y la tierra. Es el mismo Dios que nosotros todos debemos adorar solamente. Y dice que llegaron unos malvados que odiaban, ¿verdad? a los judíos porque eran envidiosos, porque los judíos tenían un solo Dios y era un Dios verdadero y poderoso, porque ya ellos conocían la historia de Israel. Ellos conocían, ¿verdad? Que aquel Dios todopoderoso que usted y yo alabamos y adoramos hoy en día es el mismo Dios que le abrió la mar al pueblo de Israel para que pasara en seco a la tierra prometida. Gloria a Dios. Gloria a Jesucristo. Ellos sabían, pero ellos odiaban, ¿verdad? A ese pueblo escogido de Dios, como hoy también muchos odian a la iglesia del Señor. Muchos odian a todos aquellos que adoramos al único Dios verdadero y respetamos las leyes divinas y nos sometemos a la voluntad de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Gloria al Señor Jesús. Dice que acusaron a estos varones delante del rey. Miren, el versículo 12 dice: hay unos varones judíos los cuales pusiste sobre los negocios de la provincia de Babilonia, Sadrach, Mesach y Abednego. Estos varones, oh rey, no te han respetado, no adoran tus dioses, ni adoran la estatua de oro que has levantado. Gloria a Dios. Si tú eres una persona que ama la palabra de Dios, que reconoces que la palabra de Dios es la autoridad suprema, si tú reconoces que los mandamientos de Dios son verdaderos, son fieles, son buenos y hay que respetarlos y hay que obedecerlos, tú vas a ser odiado por el mundo que no quiere saber nada de Dios ni de los mandamientos del Señor. Porque el hombre hoy en día, si tú te fijas, quiere vivir su vida a como se le pega la regalada gana. Quieren hacer con su vida lo que ellos quieren. Dicen: no te metas con mi vida es mía. Yo bebo, yo fumo, yo me drogo, yo hago lo que quiera, yo me plazco con todo lo que yo quiera, yo voy a obtener todo lo que se me dé la regalada gana y a mí nadie me va a decir cómo debo vivir mi vida. Son gente que aborrecen a Dios y no reconocen que la palabra de Dios es autoridad y la palabra de Dios, quieran o no, se va a cumplir, porque cielo y tierra pasará, porque su palabra así lo dice. Gloria a Dios. Cielo y tierra pasará, dice el Señor, mas mi palabra se cumplirá, gloria a Dios. Pero muchos incrédulos no creen, hermano. Piensan que el Apocalipsis es un libro de mentira, de cuento, de fábula, ¿verdad? Pero la palabra de Dios dice que así como las cosas sucedieron en Babilonia, así también van a suceder en el tiempo futuro. Y muchos hermanos hoy están, ¿verdad? Sabemos que no adoran a Dios, sino que son idólatras porque adoran el placer, adoran a sus dioses, adoran sus gustos, adoran las cosas materiales, le dan la gloria al hombre, le dan la gloria a las imágenes, le dan la gloria a los ídolos, le dan la gloria a la creación antes que a Dios. Entonces, ¿verdad? Cuando acusaron a estos varones de Dios delante del rey, ¿verdad? El rey los mandó a llamar. Los mandó a llamar y les dice en el versículo 14: habló Nabucodonosor y les dijo: es verdad, Sadrach, Mesach y Abednego, que vosotros no honráis a mi Dios, ni adoráis la estatua de oro que he levantado. Gloria al Señor Jesucristo. Vemos de que en el tiempo postrero, cuando el anticristo se levante, también va a llamar a aquellos cristianos que adoramos a un solo Dios. Espero que la iglesia no esté aquí, ¿verdad?
Espero que nosotros estemos acá, gloria a Dios, porque dice la Biblia, ¿verdad? La palabra de Dios dice que nosotros vamos a ser rescatados de la ira de Dios. Nosotros no vamos a pasar por la gran tribulación, gloria a Dios. Pero sea cual sea, hermano, sea cual sea las dificultades que tengamos, los problemas que tengamos, sea cual sea, hermano, las aflicciones que pasemos en esta vida, sea cual sea, hermanos, la persecución que venga a la iglesia, hermano, no lo sabemos, ¿verdad? Sabemos que el enemigo nos quiere doblegar, nos quiere intimidar y nos quiere someter, hermano. Como tiene sometido el mundo, también el enemigo quiere someter a la iglesia. Pero déjeme decirte, dice la palabra de Dios, que la iglesia verdadera jamás será sometida, porque Cristo prometió que nadie nos podía arrebatar de su mano, gloria a Dios. Si tú has creído en Jesucristo como tu Señor y Salvador, nadie te podrá arrebatar de su mano, nadie te podrá doblegar, nadie te podrá dominar, porque tú eres del Dios Altísimo, creador de los cielos y la tierra, que te creó para gloria y honra suya, gloria a Dios. Yo no sé tú, pero el Señor me dijo a mí, dice, ponte a cuentas, o adoras al diablo o me adoras a mí. Dice el Señor en su palabra que ya no debemos andar entre dos pensamientos, o hacemos la voluntad de Dios o hacemos la voluntad del diablo. Entonces la palabra del Señor nos enseña de que el enemigo se enoja, hermano, cuando la iglesia no cae en el juego del maligno. El diablo se enoja porque la iglesia que conoce la verdad de Dios, la iglesia que conoce al Dios verdadero y único, la iglesia que tiene una relación personal con Dios por medio de Jesucristo, hermano, esa iglesia va a permanecer en pie hasta que Cristo venga por ella, gloria a Dios. Pero como el enemigo se enoja, entonces el enemigo ataca, hermano. El enemigo va a atacar a aquellos que han puesto su fe y su confianza en Jesucristo. Gloria a Dios. El enemigo va a atacar a todo aquel que no quiera someterse a la voluntad del diablo, hermano. El diablo va a atacar. El diablo no se preocupa de los que están en el mundo, hermano, porque ya son de ellos. El diablo no le interesa los que andan en la perdición, los que andan en la lujuria, los que andan, ¿verdad?, en la malicia, en el pecado. El diablo no se preocupa de eso porque ya son suyos, hermano. El diablo está empeñado en aquellos que somos fieles al Señor. Si tú eres fiel al Señor, entonces ahí es donde vas a recibir, hermano, vas a pasar por pruebas, luchas y tribulaciones, porque es menester, dijo Pablo, que todo aquel que cree en el Señor para entrar en los cielos tiene que pasar por pruebas, luchas y tribulaciones, como estos varones de Dios estaban pasando en su momento. Vamos a pasar por pruebas de fuego, ¿verdad? Porque dijo el Señor Jesucristo, dice, yo no voy a huir de esta copa, dice, al contrario, dice, es menester que yo beba esta copa, dice el Señor, dice, y todo aquel, dice, que quiera vivir piamente, dice, también va a padecer persecución por parte del enemigo. Gloria al Señor Jesucristo. Y entonces, ¿verdad?, el rey les reclamó, ¿verdad?, para ver qué le contestaban estos varones de Dios, si se iban a doblegar, si se iban a intimidar, si iban a terminar haciendo la voluntad de él, hermano, como el diablo quiere, ¿verdad?, que la gente termine haciendo siempre su voluntad, gloria a Dios. Y dice en el versículo 16, cuando ellos le contestaron, Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo, no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí, dice el 17, he aquí nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiendo y de tu mano, oh rey, nos librará. Gloria a Jesucristo. ¿Cuántos tienen esta confianza en el Señor? Que el Señor nos va a librar de la ira venidera, que el Señor no nos va a dejar abandonados en la gran tribulación, que el Señor va a rescatar a su pueblo, aquellos que esperan en Él. Dice que todo aquel que en Él cree no será avergonzado, porque el que cree en el Señor, dice, será salvo. Gloria a Dios. Si tú crees en Jesucristo, serás salvo. No tienes que preocuparte ni del enemigo, ni del infierno, ni de nada, porque Dios ha prometido que aquel que lo ama y espera su venida va a ser rescatado y va a ser llevado a la presencia de Dios, a la misma gloria de nuestro Señor Jesucristo, hermano. Porque nosotros somos la iglesia, los herederos de los bienes celestiales. Gloria a Dios, hermano. Usted y yo somos los herederos porque para usted y para mí son las promesas. Dice que las promesas de Dios son para aquellos que le creen, son para aquellos que confían en Él, son para aquellos que esperamos en Él. Para eso son las promesas de Dios, hermano. Para usted y para mí, gloria a Dios.
Para usted y para mí son las promesas celestiales. Y Dios tiene grandes promesas. ¿Cuántos creen eso? Yo creo lo que dice la Biblia. Yo creo lo que dice la palabra de Dios. Dios tiene grandes promesas para mí y para ti. Dios tiene grandes cosas en los cielos para mí y para usted. Si tú crees en Él, dice que no vas a ser avergonzado. Gloria a Dios. Que se avergüenzan, dice, los que no creen en Él, esos son los que se avergüenzan, dice el Señor. Pero mi iglesia, los que creen en mí, esos no van a ser avergonzados. Gloria a Dios. Y Dios es un Dios, hermano, que Él es fiel. Él promete, Él es verdadero. Y Él cumple lo que Él promete, hermano. Él no se raja. Él no es un Dios que incumplido. Él es un Dios que cumple todo lo que Él promete. Y todo lo que Él ha prometido para sus hijos, para su iglesia, para los que creen y esperan su venida. Están aquí las promesas de Dios en la palabra misma. Gloria al Señor Jesucristo. Mira que aquí, como estos varones, ¿verdad?, están oponiéndose. Se están oponiendo a la presión del mismo rey, hermano, ¿verdad? Que los quiso intimidar, porque ellos, hermano, conocieron, ellos oyeron, ellos sabían el edicto que el rey había ordenado, que aquel que al oír el sonido de la bocina y los instrumentos musicales no se postrara delante de la imagen que él dio a hacer y a levantar, dice que sería echado en un horno de fuego. Y estos varones sabían, hermano, a qué se estaban enfrentando. Ellos sabían a qué se estaban enfrentando. Gracias a Jesucristo. Nosotros, hermano, sabemos a quiénes nos estamos enfrentando. Nos estamos enfrentando al mismo enemigo, hermano. Porque no hemos doblegado nuestras rodillas ante Baal. No hemos doblegado nuestras rodillas ante la voluntad del enemigo. No hemos doblegado nuestras rodillas. Seguimos adorando, alabando, glorificando el nombre de Dios, hermano. El nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Jesucristo, decía el apóstol San Pablo. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Pero mire aquí están hablando ellos una clave importante para usted creyente en Jesucristo, para usted que cree en Dios. Pero déjeme aclararte una cosa. No todo el que cree en Dios es de Dios, porque hay un solo Dios manifestado en carne y su nombre es Jesucristo. Y el que tiene al Hijo tiene al Padre, el que no tiene al Hijo no tiene al Padre, no tiene nada, no tiene las promesas. Gloria al Señor Jesús. Gloria a Jesucristo. Servimos a un Dios único y verdadero, el mismo Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de Eliseo, el Dios de Elías, el Dios de Daniel, el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego. Es el mismo Dios, creador de los cielos y la tierra, que fue manifestado en carne. Gloria a Dios. No conozco otro Dios. Este es el Dios que a mí me rescató y me salvó de la condenación del infierno. Gloria a Dios. Es el mismo Dios que a ti te va a salvar también de la condenación y del infierno. Gloria al Señor Jesucristo. Por eso es importante, hermano, que nosotros como padres de familia y también las madres de familia, nosotros les enseñemos el camino de Dios a nuestros hijos para que no se pierdan, para que ellos no se queden en la gran tribulación, para que no les llegue, ¿verdad?, lo que va a venir al mundo, que también el enemigo va a gobernar el mundo por el anticristo y los va a someter a adorar a la bestia y a la imagen de la bestia. Gloria a Dios. Eso es importante, hermano, porque mucha gente no cree en la palabra de Dios, hermano. No cree en la palabra de Dios. Y la Biblia ha comprobado en todo momento, en cada palabra, en cada frase, en cada punto, en cada coma, se ha demostrado que la Biblia es verdadera y la palabra de Dios se ha cumplido hasta nuestros días, hermano. Gracias, Señor Jesucristo. La palabra de Dios, 1000 años, 1500 años, mejor dicho, anunció de la venida de Cristo. 1000 años, el pueblo, los profetas y los sacerdotes, ¿verdad?, de Israel anunciaban la venida de Cristo. 500, 700, 500 años antes de Cristo, los profetas siguen anunciando la venida de Cristo, hermano. Y hace 2000 años vino Cristo y se cumplió todo lo que estaba escrito de él, que tenía que ser desechado por los hombres, que su pueblo no lo iba a recibir, que iba a ser crucificado en una cruz de madera, que iba a resucitar al tercer día, iba a ser sentado en gloria, hermano. Gloria a Jesucristo. Todo eso se ha cumplido, hermano. Por lo tanto, la palabra de Dios es verdadera, es única y no hay otra, hermano. No hay otra palabra como la palabra de nuestro Dios. Por eso es que tenemos este precioso libro llamado la Biblia, que son las Sagradas Escrituras, que son la palabra del Señor. Y mire cuál es la clave, hermano, porque dice la Biblia que en Hechos 17:21, si no me equivoco, dice que es menester que los que creemos en Jesucristo
para entrar al reino de los cielos tenemos que pasar por pruebas, luchas y tribulaciones. Algunas tribulaciones menores serán, otras podrán ser mayores, pero una cosa sí quiero que tengan seguro, que Dios ha prometido que Él nos va a guardar en el día y la hora de la prueba. Él prometió guardarnos en el día y la hora de la prueba. Gracias, Jesucristo. Mi deseo y mi voluntad, hermanos, siempre ha sido y siempre será predicar la palabra de Dios, porque a eso es que Dios ha mandado a sus mensajeros, a sus pastores, a predicar la palabra de Dios, hermano, para que la gente conozca la verdad y la verdad los haga libres, no para que los haga esclavos del diablo, sino para que los haga libres de la posesión demoníaca, los haga libres de la ignorancia y los haga hijos de Dios, hermano. Para eso es la palabra del Señor, porque la palabra es la que engendra por medio del Espíritu Santo, hermano. ¿Sabía usted? Es la palabra de Dios la que engendra hijos por medio del Espíritu Santo. Por eso dice la palabra del Señor, ¿verdad?, que tenemos que escuchar la palabra de Dios, porque esa es vida eterna a nuestras almas. Gloria a Dios. Entonces, ¿verdad? Dice, esta es la contestación en el versículo 16. Dice, Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo, mire, todo cristiano debe entender esta parte, es importante, porque hay gente, hermano, que cuando Dios no le cumple su capricho, cuando ve que hay gente que cuando tiene problemas, hay gente que cuando está pasando tribulación, hay gente que cuando ve que aquel cristiano cayó, o aquel ministro o aquel pastor cayó, entonces comienzan a dudar de Dios, hermano. Pero déjame decirte, dice la palabra de Dios, maldito el hombre que confía en el hombre, pero bendito y bienaventurado el hombre que confía y pone toda su esperanza en el Señor. Gloria a Dios, hermano. Gloria a Dios. Nosotros no somos de los que ponemos la mirada en el hombre, hermano. Si yo hubiera puesto cuando comenzamos en febrero del 2011, si hubiera puesto yo mi mirada en el hombre, o pongámosle en el 2009, si yo hubiera puesto mi mirada en el hombre, hermano, no estaría aquí, estuviera en el mundo, estaría perdido y estuviera derrotado por la mentira y el engaño del diablo, hermano. Porque el diablo nos quiere quitar el enfoque de Jesucristo. Dice, mira aquel cristiano, mira aquel cristiano. Deja de ver al cristiano, mira al autor y consumador de nuestra fe, nuestro Jesucristo. Porque si tú mantienes tu vista en Él, no vas a caer, dice el Señor, no vas a caer. Tenemos ejemplo del apóstol San Pedro. Dice que cuando vio a Jesús caminar en el agua, le dice, Señor, si eres tú, manda que yo camine en el agua. Y Pedro, el Señor le dice a Pedro, Pedro, soy yo, ven. Y Pedro comenzó a caminar, pero Pedro cometió un grave error, hermano, como muchos cristianos. Quitaron el enfoque del Señor Jesucristo y cuando miró, Pedro se estaba hundiendo, dice, Señor, sálvame. Y Jesús le dice, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Porque había puesto su mirada fuera del Señor, hermano. Él apartó la vista del Señor y comenzó a ver los vientos, el mar, la barca y los otros que habían quedado atrás en la barca. Por eso es que Pedro se hundió, hermano. Y por eso el Señor le dice, hombre de poca fe, no pongas la vista ni en ellos, ni en la barca, ni en las aguas, ni en los alrededores, ni en las circunstancias. Tú tienes que poner la fe, la confianza en mí y tu enfoque tengo que ser yo. No apartes mi vista de mí. Gracias, Jesucristo. Cuando un corredor de carreras va corriendo la carrera, él no está viendo quién va al lado, él no está viendo quién va atrás, él no está viendo el piso, él está viendo la meta, porque sabe que si se acerca a la meta, primero que todo, él va a ganar el premio. Y nosotros no tenemos que poner la mirada alrededor, sino en nuestro Jesucristo, gloria a Dios. Porque Él es el que va a cumplir sus promesas. El hombre no te va a cumplir nada. El hombre no cumple nada porque el hombre por sí es mentiroso. Si lo hacemos las cosas es por obra de Dios, hermano, la verdad. Es por obra de Dios. Porque nuestra carne es una lucha constante. Nuestra carne es nuestro peor enemigo o nuestro primer enemigo, por decirlo de esa manera. Porque muchas veces ni el diablo se ocupa en apartarte de los caminos de Dios. Es tu carne la que te aparta de los caminos de Dios y después está echando la culpa al diablo. Somos nosotros los que nos alejamos. No, el diablo no nos pone a veces ni zancadillas, ni mueca nos hace. Sino que está ahí riéndose porque nosotros somos los que nos desviamos solitos. Y mire, esto es lo que debemos saber como cristianos. Algo importante que ahí dice en el 16. Dice al rey Nabucodonosor diciendo, no es necesario que te respondamos sobre este asunto. Mira lo que tiene que saber primeramente.
he aquí nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno del fuego ardiendo. El Dios, nuestro Dios al cual servimos. Yo no sé, dijo Josué, a quién ustedes van a servir, pero yo y mi casa serviremos al Señor. Yo no sé a qué Dios tú quieres servir, pero yo y mi casa serviremos al Señor. Dice, nuestro Dios al cual servimos. Si usted sirves al mismo Dios que yo le sirvo, a este Dios, no al que yo me inventé, al que me enseñó quién es Dios. Si usted le sirve a este mismo Dios, entonces usted sabrá que dice, puede librarnos del horno del fuego ardiente. Entonces dice, Él nos va a librar. Ellos no dijeron, Él nos va a librar, dice, Él puede. Nuestro Dios al cual servimos, Él puede. ¿Cuántos creen que Dios es un Dios todopoderoso? ¿Cuántos creen que Jesucristo tiene todo el poder y autoridad? ¿Cuántos lo creen? Ellos también creían eso y lo afirmaban, hermano. Ellos también decían, el Dios nuestro al cual servimos, Él puede. Pero una cosa es que Dios pueda, déjame decirte, pero otra cosa es que Dios quiera. Mucha gente dice, es que Dios no me cumplió el milagro, ya no creo en Dios. Mejor creo en el santito porque Él sí me cumple más milagros. O creo en aquella virgencita porque esa sí me cumple el milagro. O creo en esto, o creo en aquello, o creo en el dinero que tengo en el bolsillo, o creo en el dinero que tengo en la cuenta de banco, o creo en el carro nuevo que me compré, o creo en la casa nueva que ya está pagada. Muchos ponen su confianza en lo equivocado, en lo erróneo, en lo que no es Dios, hermano. Nuestra confianza y nuestra fe solamente tiene que estar puesta en nuestro Jesucristo. Y cuando le pedimos al Padre, tiene que ser en el nombre poderoso de Jesucristo. Padre nuestro que estás en el cielo, santo sea tu nombre. Y a Él le comenzamos a orar y a pedir en el nombre de Jesucristo. Entonces dice, Él puede, pero no dijeron Él lo va a hacer, dice Él puede, Él tiene el poder. Si Él quiere, Él lo va a hacer. Pero ellos están aclarando, Él puede, si quiere lo va a hacer. Si no quiere, igual me da. Yo lo voy a seguir adorando y alabando y glorificando y solo a Él me le voy a postrar y solamente a Él lo voy a adorar. Pero sigue diciendo, dice, Él puede librarnos del horno. Dice, y de tu mano, oh rey, nos librará. Allí sí están en lo correcto. Él puede librarnos del fuego, si quiera o no quiera es otra cosa. Pero de que sí estoy seguro, dice que Él, oh rey, nos va a librar de tu mano. Hermano, el diablo, nosotros, los hijos de Dios, los que confiamos en Jesucristo, los que le hemos recibido y hemos nacido de nuevo del agua del Espíritu, el diablo no te puede tocar, no me puede tocar, porque tenemos la unción del Santo, porque la sangre de Jesucristo nos protege y nos cubre, hermano. Tenemos el poder del Espíritu Santo, hermano. Somos del Señor. Dice que el que tiene el Espíritu de Dios, el tal es de Él. Pero el que no tiene el Espíritu de Jesucristo, no es de Dios. Y nosotros lo confiamos en ello, tenemos fe, estamos seguros y lo confesamos y lo afirmamos porque hemos creído en la promesa de Dios, que todo aquel que en Él cree no se perderá, mas tiene vida eterna. Dice, pero algo de lo que estaban seguros es de que, pero Él nos va a librar de tu mano. Mira, el diablo no te puede tocar. Nabucodonosor era como el tipo del anticristo o del diablo, Satanás. Señor lo reprenda, ¿verdad? Señor lo reprenda. Él no te puede tocar, Él no te va a arrastrar. Dios tal vez te salve de la prueba. Tal vez Dios te saque de la prueba o tengas que pasar la prueba, como dice la palabra de Dios. Pero una cosa que Dios ha prometido es que mientras nosotros, usted y yo, seamos fieles a Dios, nada nos va a hacer doblegarnos ante el miedo del enemigo y nada nos va a apartar del amor y de la fe de nuestro Señor Jesucristo.
Dice el 18, y si no, o sea, si el Señor nos libra del fuego, de tu mano sí, pero si no nos libra del fuego, dice, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Entonces Nabucodonosor, dice, se llenó de ira, se demudó el aspecto de su rostro contra Sadrach, Mesach y Abednego y ordenó que el horno se calentase 7 veces más de lo acostumbrado. Imagínate que el enemigo, hermano, para tratar de doblegar al pueblo de Dios, tiene que intimidarlo, tiene que tener miedo, pero el pueblo que confía en su Dios jamás será doblegado. El pueblo que confía en su Hacedor jamás será doblegado, jamás será intimidado. Dice el Señor, pasarás por el fuego y no te quemarás. Pasarás por las aguas y no te ahogarás. Porque yo estoy contigo. Porque yo te protejo. Yo soy tu sanador. Yo soy tu salvador. Yo soy tu protector, dice el Señor. Y yo le creo. No sé si usted le cree, pero yo le creo que Él es mi protector. Y Él nos va a guardar. No solo a mí, sino a usted también. De la hora fea. De la hora mala. Gracias a Jesucristo. Y el hombre, ¿verdad? Nabucodonosor dice 7 veces más ese fuego para ver si estos, ¿verdad? Al ver el fuego entran en miedo, se acobardan y se quedan, ¿verdad? Ok, Señor, te vamos a adorar, Rey, y vamos a adorar tu estatua y a tus dioses y todo. Vamos a negar a nuestro Dios. Pero déjeme decirte que cuando el diablo se topa con gente fiel, el que va a salir huyendo se llama diablo o Satanás. El Señor lo reprenda. Cuando Él se enfrenta a un verdadero creyente, a un verdadero cristiano, Él es el que va a salir huyendo, gloria a Dios. El cristiano va a enfrentar las luchas, las pruebas, las tribulaciones, porque ha confiado en su Dios, ha confiado en su Hacedor, ha confiado en aquel que murió y resucitó por Él, porque Él lo hizo por usted y por mí, gloria a Dios. Y entonces dice en el versículo 23, y estos 3 varones, Sadrach, Mesach y Abednego, cayeron atados dentro del horno de fuego ardiendo. O sea que el Señor no los libró, hermano. No los sacó de la prueba. No les dijo, no, por favor, no quiero que sufran, que tengan miedo. No quiero que se acobarden. No quiero que se les queme ni un cabello. No, dice que los dejó. El Dios permitió, el Dios que usted y yo servimos, permitió que ellos pasaran por la prueba. Él los entregó en la mano de Nabucodonosor. Pero ahí es donde viene la fe y la confianza en nuestro gran Dios y Salvador, hermano. Dice en el versículo 24, entonces el rey Nabucodonosor se espantó. No les decía yo, ¿verdad? Que cuando el diablo se topa con hijos e hijas de Dios verdadero, el que se va a asustar va a ser el diablo. El Señor lo reprenda, gloria a Dios. Mientras usted se mantenga fiel a Dios, el enemigo no le puede hacer daño. El Señor Jesucristo dijo unas palabras muy poderosas. Dice, no tengas miedo a los que matan el cuerpo. No, dice, no les tengan miedo a ellos. Más bien tenganle miedo, dice, a aquel que mata el cuerpo y el alma la tira al infierno. Dice, a ese temed. Y ese único es Dios, el que tiene ese poder para salvarnos y para condenarnos, hermano. Yo le digo a ustedes, no tengan miedo de ellas, no de ellos. Yo les digo, hermanos, no tengan miedo de ellas, de las enfermedades diarias, hermanos, de las enfermedades que están a la orden del día, de ellas, no esté malinterpretando. No tengan miedo de ellas, de las enfermedades que están a la orden del día. Porque mucha gente, hermano, tiene miedo, ¿verdad? Yo sé que tienen miedo. Pero, hermano, nuestra confianza no está en que si me enfermo, si no me enfermo. En que si me muero y si no me muero. Que si va a ser mortal o me voy a salvar. Nuestra fe no está en eso. Nuestra fe está en Dios, nuestro Salvador. Que aunque nos metan al horno del fuego, no nos vamos a doblegar, no vamos a tener miedo, sino que nuestra confianza va a estar en el Señor y Él nos va a salvar del día y la hora de la prueba. Gloria al Señor Jesucristo. Dice
Dice Romanos 8:28 que para los que aman a Dios, para nosotros los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito, son llamados para gloria de Dios, para gloria mía, dice el Señor. Te he creado, te he formado y te hice, gloria a Dios, para gloria mía, dice el Señor. Para que Él sea glorificado en nosotros y nosotros le glorifiquemos a Él. Para que Él sea glorificado en nosotros y nosotros le glorifiquemos a Él. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. Dice el apóstol Pablo que estas cosas le sucedieron a ellos, hermano. Estaba leyendo, ¿verdad? En 1 Corintios 10:13, que el apóstol Pablo dice que estas cosas le sucedieron a ellos. Dice, para testimonio a los que habían de creer y también para que nosotros fuéramos advertidos de las cosas que vendrían, hermano. Porque si esto no hubiera sucedido, hermano, a esta gente de fe, ¿sabe qué? Usted y yo no tendríamos testimonio de un Dios fiel, hermano. No tendríamos testimonio de un Dios fiel. Así que tenga fe y confianza en Dios. Que si Dios permitió la pandemia, dele gloria a Dios. Si Dios permitió la pandemia, dele gloria a Dios. Si Dios permite las enfermedades, dele gloria a Dios. Si Dios permite la muerte, dele gloria a Dios, hermano. Porque Dios tiene un propósito. Él se va a glorificar y nosotros vamos a glorificarlo a Él, hermano. Gloria a Dios. Dice que 24, dice Nabucodonosor, dice, se espantó y se levantó apresuradamente y dijo a los de su consejo, ¿no echaron a 3 varones atados dentro del fuego? Ellos respondieron al rey, es verdad, oh rey. Y dice en el 25, y él les dijo, he aquí yo veo 4 varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño. Y el aspecto del cuarto, dice, es semejante a hijo de los dioses. Hermano, dice la Biblia que cuando Sadrach, Mesach y Abednego, varones de Dios, fueron echados al horno de fuego, dice la Biblia que allí, ¿verdad? Que el que se asustó no fueron ellos los que confiaron en Dios. El que se asustó fue el rey malvado que veía que estos hombres estaban danzando y bailando en medio del fuego y decían, gloria a Dios, gloria a Dios. Yo siento el fuego, yo siento el fuego, yo siento el fuego de Dios. Y toda la noche sin parar, dando alabanzas al Señor, hablando de su gloria y potestad. Aquí el rey, gloria a Dios. Pero el rey de los cielos no es el rey malvado. Ellos estaban adorando a Dios en medio del fuego y estaban libres. Libre, yo soy libre. Por la sangre de Cristo, yo soy libre. Y así cantamos porque ellos fueron librados del fuego, hermano. Porque ellos creyeron en un Dios verdadero que es fiel, el cual nos habla la palabra de Dios. En aquel entonces, cuando usted y yo se pare delante de la presencia de Dios, muera de una enfermedad o muera de vejez, como todo el mundo quiere morir de vejez, o muchos quieren morir del corazón porque un ataque y no sintieron nada, ¿verdad? Pero no importa cómo lleguemos al cielo, lo importante es que vamos a llegar al cielo si creemos en Dios. Pero si no creemos en Dios, de todos modos vamos a estar dándole cuenta a Dios. Y Él no le va a preguntar si creyó, no le va a preguntar a qué denominación pertenecía. Dios no le interesa las denominaciones las pone el hombre. La Biblia habla de 7 iglesias en Apocalipsis. Efesios, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, la Odisea, etcétera, son 7. Y Él condenaba a los que eran infieles, pero Él alababa a los que se mantenían fieles, adorando y glorificando al Dios de la gloria. Dios va a venir, nos va a llamar a cuentas y Él lo único que va a preguntar si pusimos nuestra fe y nuestra confianza en el Señor Jesucristo o si no la pusimos. Porque eso es lo que va a determinar tu entrada al cielo. Si confiaste y creíste en el Señor nuestro Jesucristo como Salvador y Dios, entonces vas a ser salvo.
Pero el que no creyere, dice, ya está condenado porque no ha creído en el unigénito Hijo de Dios, hermano. Esa es la condenación. El apóstol Pablo nos dice en 1 Corintios 10:13, no nos ha sobrevenido ninguna prueba o tentación, que es lo mismo, que no sea humana. No, hermano, no nos ha sobrevenido nada que no sea humano. Pero fiel es Dios, mire, fiel es Dios que nos dejará ser probados. No nos dejará, dice, ser probados ni tentados más de lo que podamos resistir. No vamos a ser probados más de lo que podamos resistir, sino que dará juntamente también la prueba con la salida, porque poderoso para que podamos soportar las pruebas. Dios no nos va a poner, tal vez no vamos a pasar por el horno de fuego, tal vez no vamos a tener que negarle al anticristo que vas a postrarte, ¿verdad?, ante su estatua. Tal vez no tengamos que pasar eso. Pienso que no. La iglesia no va a pasar la tribulación. Pero una cosa que sí tenemos que estar seguros, que Dios nos puede salvar de todo peligro. Pero si no nos salva, gloria a Dios. Pablo decía una cosa: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Estoy puesto entre la espada y la pared porque no sé qué escoger. Si vivo, me quedo con ustedes predicando el evangelio, pero si muero, dice, estaré con el Señor eternamente para siempre. Y ambas cosas las deseo, seguir con ustedes predicándoles, pero también estar con Cristo. El cristiano no puede tener miedo a la muerte, porque la muerte es el trampolín a la vida eterna, hermano. Eso es nuestra confianza, hermano. Claro que no vamos a tentar a Dios. Nunca vamos a tentar a Dios, porque si tentamos a Dios, entonces sí vamos a ser condenados, porque a Dios no se le puede tentar. Vamos a ser reprobados. Pero dice la palabra de Dios, ¿verdad?, que tenemos que sujetarnos a las leyes terrenales siempre y cuando las leyes terrenales no vayan en contra de la ley de Dios. No hay un versículo en la Biblia donde dice, dejen de congregarse. Al contrario, dice, no dejen de congregarse como algunos tienen por costumbre. Las estadísticas dicen que un 30% de feligreses no van a regresar a sus iglesias por medio de la pandemia. Déjame decirte que sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Nuestra fe no está puesta en la vacuna ni en cualquier otra cosa que el hombre pueda hacer, sino que nuestra confianza está puesta en el autor y consumador de nuestra fe, nuestro Señor Jesucristo. Algunos pensaban, o algunos eruditos piensan de que este pasaje de que estaban 4 varones y uno parecía el hijo de los dioses, algunos piensan, eruditos piensan que puede ser el ángel del Señor, el ángel de Jehová, o puede ser una cristofanía. Pero ambas cosas no importa, porque Dios ha prometido, dice que el ángel del Señor acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Gloria a Jesucristo. Entonces el rey asustado dice que mandó a llamar, ¿verdad?, a Sadrach, Mesach y Abednego. Dice que se acercó a la puerta del horno y les dijo, Sadrach, Mesach y Abednego, salgan y vengan para acá. Claro, él no se iba a meter, él no se iba a quemar, pero dijo, si están vivos y si no estoy viendo visiones o no me estoy volviendo loco, quiero verlos salir de ese fuego andando y caminando y viniendo hacia mí. Dice la palabra de Dios que los hombres salieron, ya no el cuarto no se vio, porque ese era, ya sabemos. Pero ellos 3 que fueron tirados al horno del fuego, ellos salieron, hermano. Dice la palabra de Dios ahí en el versículo 27, dice que todos fueron a verlos para ver si en verdad estos hombres no habían sufrido daño por el fuego. Y dice que nada se había quemado, ni el cabello, ni la ropa, dice, ni los zapatos, ni los turbantes que andaban en la cabeza. Mire, nada se quemó. Dice que cuando olieron, dicen que ni a fuego olían, dice la palabra de Dios, que ni a fuego olían, gloria a Dios. Los que olían a chamuscado son los que no habían creído en el Señor, hermano, pero ellos no olían a fuego. Ellos olían, hermano, a la gloria de Dios, porque ellos en medio de la prueba le dieron la gloria de Dios. En medio de la prueba ellos alabaron y glorificaron a Dios. Como cuando Pablo y Silas estaban en la cárcel, dice que en vez de quejarse, después de haber sido azotados y flagelados, ellos le daban la gloria de Dios. Dice que el Señor, dice, mandó un terremoto y se abrieron las cárceles y salieron libres, porque ese es el Dios que usted servimos. La palabra de Dios no está presa, la palabra de Dios no puede ser presa. Nosotros tenemos que seguir predicando la verdad del Evangelio de Cristo, tenemos que seguir predicando al Dios vivo, verdadero,
fuerte y poderoso, único, al cual debemos de adorar y servir solamente a Él, hermano. Gracias a Jesucristo. Dice en el versículo 28, entonces Nabucodonosor dijo, bendito sea el Dios de ellos. Bendito sea el Dios de ellos, el Dios en que usted y yo hemos creído, hermano. Ese es el Dios en que nosotros hemos puesto nuestra confianza. El Dios de ellos, el Dios de Daniel, el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de Elías, el Dios de Eliseo, el Dios de los profetas. Ese es el Dios que usted y yo hemos creído. Bendito sea el Dios de ellos, gracias a Jesucristo. Dice, porque dice que envió, dice, perdón, 28, que envió su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él y que no cumplieron el edicto del rey y entregaron sus cuerpos antes de servir y adorar a otro Dios que su Dios. La iglesia, los verdaderos adoradores en espíritu y en verdad, no podemos adorar a otro Dios que nuestro Salvador, que nuestro Señor, que nuestro Rey Jesucristo. No podemos adorar a otro Dios, hermano. No podemos adorar estatuas, ni imágenes, ni a nadie que es creación de Dios o que sea creación de Dios. Nuestra adoración solamente es a ese mismo Dios que abrió el mar, que sacó a estos hombres de medio del fuego, que abrió el río Jordán, que abrió, hermano, los muros de Jericó los derrumbó. A ese mismo Dios, hermano, que sirvió por Israel en el desierto. Ese es el Dios que usted y yo servimos, el Dios de la gloria, el Dios único y verdadero. Dice en el 29, por lo tanto, decreto, dice el rey, yo decreto que todo pueblo, nación o lengua que dijere blasfemia contra el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego sea descuartizado y su casa convertida en muladar, por cuanto no hay Dios que pueda librar como este. No hay un Dios que pueda librar a este del fuego. Déjame decirte, no hay otro Dios que nos pueda librar de la condenación del infierno. Solamente Jesucristo es el único que murió y resucitó y el cual nos va a librar de la condenación del infierno, hermano. Por eso nosotros le damos la gloria a Dios en el nombre poderoso de Jesucristo. Gracias a Jesús. Y es la enseñanza, hermano, que Dios es fiel. Nuestro lema de este aniversario, de este servicio es Dios es fiel. Nosotros estamos sirviendo a ese Dios fiel, hermano, y nada ni nadie nos va a doblegar. Pues tenemos que estar agarrados de la mano del Señor, hermano. Tenemos que agarrarnos de sus promesas, tenemos que agarrarnos de su palabra, tenemos que creer en Él, poner toda nuestra confianza en Él, porque Él no nos va a dejar avergonzados, Él no nos va a dejar burlados. Él es Dios verdadero, Él es Dios único, hermano, y ese vamos a adorar, y ese es el que vamos a predicar, y de ese es el que vamos a hablar, y de ese vamos a dar testimonio, el creador de los cielos y la tierra. Pongamos de pie y adoremos a nuestro Dios. Pongamos de pie, démosle gracias. Gracias, Señor, porque tú, Señor, nos has dejado la palabra verdadera, la palabra que tiene poder, y nos has dado el espíritu de poder, de amor y de dominio propio, para que no tengamos miedo a nada ni a nadie, sino que nuestro temor es el temor a Dios, es el temor de Dios, es el temor reverente a nuestro Salvador. Vamos a darle gracias, Padre Santo, Dios Todopoderoso, como dice en Colosenses 3:17, dando gracias al Dios y Padre en nombre de nuestro Jesucristo. Te damos gracias, oh Dios, Padre nuestro, Abba Padre. Te damos gracias, mi Señor, porque tú, Señor, nos has sacado del lodo cenagoso, nos has sacado de las tinieblas a tu luz admirable. Padre, nos has sacado de la condenación y nos has dado vida eterna y nos has dado la herencia entre los santificados. Nos has dado la herencia del reino de los cielos, porque tu reino, Señor, es el reino, es nuestra herencia, la que tú has prometido a aquellos que te aman, a aquellos que te claman, a aquellos que te invocan, a aquellos que creen en el nombre, que es sobre todo nombre, el nombre de Jesucristo, porque las promesas son para los que son fieles, las promesas son para nosotros, los que hemos creído en ti, Señor. Por eso te damos la gloria, Señor, y jamás dejaremos de adorarte, Señor. Jamás abandonaremos, Señor, la congregación, porque en la congregación donde hay dos o más, ahí estás tú, Señor, glorificándote, Señor. Como en el horno del fuego ardiente habían tres danzando, exaltando y glorificándote, Señor. Ahí estabas en medio, Señor, protegiéndolos del fuego, protegiéndolos del maligno, Señor, para que no los tocara, para que hubiera un testimonio vivo, Señor, que tu palabra es verdadera, que tú eres un Dios fiel y que toda nuestra confianza es menester que la pongamos en ti, Señor.
Gracias, Padre Santo, en el nombre de Jesucristo. Gracias, Señor. Mi deleite está en saber que eres el Rey vencedor, mi ayuda y mi defensa, Salvador y amigo fiel. Por tu gracia viviré para adorar, declarando tu grandeza. Ante ti me postraré, en tu presencia el miedo calla, porque eres el Rey vencedor. Que tu gloria llene el templo, sobreabunde tu poder. Por tu gracia viviré para adorar. Jesús del mundo, eres vencedor. Celebramos tu victoria, Señor. Tú intercedes por nosotros, al perdido alcanzarás. Tú jamás serás vencido, eres el Rey vencedor, eres Cristo el Mesías, y esperanza tú nos das. Por tu gracia viviré para adorar. Aleluya. Eres vencedor, eres vencedor, aleluya. Jesús del mundo, eres vencedor. Y eso nos hace más que vencedores. En ti, Jesús. Hoy los muros caerán, las cadenas hoy se rompen. Eres Rey vencedor, el vencedor, el vencedor. Hoy los muros caerán, las cadenas hoy se rompen. Eres Rey vencedor, el vencedor, el vencedor. Hoy los muros caerán, las cadenas hoy se rompen. Eres Rey vencedor, el vencedor, el vencedor. En la cruz pagaste el precio, en la tumba sepultado, mas no pudo contenerte, porque eres el Rey vencedor. Aleluya. Eres vencedor, eres vencedor, aleluya. Jesús del mundo, eres vencedor. Hoy los muros caerán, las cadenas hoy se rompen.
es el Rey vencedor. Gloria a Dios, hermanos. Gracias a todos porque a todos los que están aquí, ¿verdad? Nuestros hermanos, los invitados, los que nos visitaron hoy también, ¿verdad? Los que vienen por primera vez, bienvenidos, ¿verdad? A esta casa, casa de oración, la casa de Dios, porque así será llamada, dice, para todos los pueblos, casa de oración, ¿verdad? Y como dice, ¿verdad? La palabra de Dios, que solo vamos a servir a un Dios único y verdadero, al Dios vivo y verdadero, al que murió y resucitó por nosotros en la cruz del Calvario, gloria a su nombre. Y así, ¿verdad? Nos despedimos, pero no le decimos adiós, sino que nos invitamos a un pequeño convivio, ¿verdad? Que prepararon los hermanos, ¿verdad? Para que se gocen con nosotros, ¿verdad? En una comidita, ¿verdad? Para que pues sigamos platicando allá un poquito, ¿verdad? Y se gocen con nosotros, ¿verdad? Y pues disfruten, ¿verdad? En compañía de los hermanos, ¿verdad? Y pues se gocen, ¿verdad? En el convivio, ¿verdad? Y nos acompañen en este gozo, ¿verdad? Que hace 10 años, ¿verdad? Todo esto estaba negro, pero ya está blanco, ¿verdad? Gloria al Señor Jesucristo. Así que no es en balde, los años no han pasado en balde, el Señor ha hecho grandes cosas de maravilla en todos aquellos que han creído y han puesto su confianza en el único Dios vivo y verdadero, nuestro Jesucristo. Que Dios los bendiga a todos, hermanos, y nos vemos ahí en el comedor. Pasen, hermanos, vayan en paz. Gracias, Señor Jesucristo.